Bien, tal como habíamos anunciado antes de irnos a la pausa, ya tenemos con nosotros a Carlos Amarante Baret, abogado político, presidente del partido político Información Avancemos. Con Carlos Amarante Baret, que es un ducho en materia política en la República Dominicana, vamos a estar conversando sobre diferentes tópicos de la agenda nacional. Carlos Amarante, saludo, bienvenido a Tiempo de Noticias. Un abrazo, un placer, gracias Luis, gracias Brito por darnos aquí la oportunidad en este Tiempo de Noticias, Así es. desde el Nuevo Diario. Hacía unos días que no estábamos por acá, que sí que este es un feliz reencuentro para hablar de todo un poco. Perfecto, vamos a comenzar de menor a mayor, comenzando cómo está su provincia, Espaillá, y luego entonces ya entramos en los grandes temas nacionales. Que por cierto hay huelga hoy. En Espaillá, Sí. en Moca, Bueno, En Moca, ¿y por qué? en San Víctor, en la zona. Bueno, la provincia para allá está como está el país. ¿Y Mal. 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 Bueno, con decirte que deben haber quebrado entre Moca y Licey al medio. Tienen que haber quebrado más de 500 micro y pequeños productores de huevos. Solamente en ese terruño. Solamente ahí. Y ahí se produce un porciento muy importante. Entre el Licey al medio y Moca deben producir la mitad de los huevos que se consume en la República Dominicana y que se exportan para Haití y para Cuba, que se está exportando huevos. Entonces, vamos, es un malestar general que existe en la República Dominicana, producto de un grupo político que llegó en base a consignas populistas, creando falsas expectativas, falsas ilusiones en el pueblo, que hoy ha despertado y se refleja en que el gobierno y el PRM, después de haber ganado la reelección, están pasando su peor momento, que no pasará ese momento hasta que sean expulsados del poder en mayo del año 2028. Porque prometieron y no han cumplido. Dijeron que el tema de la delincuencia era ineficiencia de los gobiernos anteriores, que eso en un año estaba controlado. Bueno, aquí se han multiplicado la delincuencia. Aquí la inseguridad campea en los barrios y en las zonas metropolitanas. Dijeron que el costo de la vida estaría resuelto en 30%, iban a bajar los productos de primera necesidad en los primeros 6 meses. Hay que hablar con las mujeres, que son las que van a los colmados, las que van a los supermercados. Hay hombres que van, pero ellas son las que más van. Y cómo tienen que estirar el peso para poder mínimamente cumplir con las expectativas alimenticias de su familia. A propósito de eso, y de que se habla de hambre cero, lo cierto es que la FAO ha podido dejar constancia de que aquí hay 2 millones de dominicanos y dominicanas que se le hace difícil completar la dieta alimentaria o la dieta alimenticia cada día. Y eso, bueno, pues refleja un fracaso, sobre todo de la política agropecuaria. Yo vengo de una provincia que es cuna de la agropecuaria nacional, porque allí no solamente es huevos y pollos, allí ha desaparecido la pujante industria porcícola que teníamos, producto de de una mala gestión del tema de la peste porcina. Allí se han ido a la quiebra y se han perdido miles de empleos agropecuarios. Que por cierto, este gobierno dice y se jacta, según las estadísticas del Banco Central y del Ministerio de Trabajo, de que ellos están creando nuevos empleos en el país. Pero cuando usted entra y descompone
los empleos que se están creando aquí. Resulta que el 60% de esos empleos son empleos públicos, son empleos en la nómina pública. Y si algo yo he aprendido en mi tiempo en la política y como servidor del Estado, es que los empleos en demasía en los gobiernos no reproducen riqueza, consumen riqueza. Y por lo tanto, lo que estamos viviendo es una situación bien complicada en el sector agropecuario nacional que ha sido sustituido, en parte, por un grupo de amigos, de ricos, amigos del gobierno y del PRM, que son grandes importadores de productos agropecuarios. Y para no cansar la historia, les digo que la industria porcícola y la industria avícola, pollos y huevos, que fue muy diversa, que fue muy plural, que existían miles de pequeños y medianos productores y algunos grandes productores. Esto ha devenido en un oligopolio en estos 6 años de gobierno. Aquí hay 5 o 6 grandes productores de pollos y de huevos vinculados al PRM que están lavando oro a cargo de los micro y los pequeños que sencillamente han desaparecido. Doctor, Entonces ya ahí ustedes pueden tener una idea, no de Moca, no de la provincia Espaillá, un retrato rápido de la situación agropecuaria de la República Dominicana, que es fundamental para lograr eso que llamamos la seguridad alimentaria. 30%, oigan esto, que es escandaloso, algo más del 30% de lo que comemos en la República Dominicana se está trayendo del exterior. Y eso es un fracaso agropecuario de este gobierno. doctor, nos quedamos en Moca. ¿A qué usted atribuye el por qué han fracasado tantos productores avícolas? ¿Cuál es la razón o las razones? Abandono. Es que las autoridades agropecuarias, bueno, hicieron cambios, pero las autoridades agropecuarias que estaban ahí estaban en cualquier cosa menos en proteger al productor local. Este gobierno abandonó el campo. Y si aquí no hay desabastecimiento de muchos productos, es porque lo están trayendo de fuera. Es que hay amigos, como te digo, del PRM, bueno, ponen un almacén, ya, una nave, ahí solamente hay que contratar a una sola persona, el guardián que lo cuida. Pero el hombre y la mujer del campo que generan empleos, que se levantan a las 5 de la mañana antes de que salga el sol y que salen de sus predios después de que se acuesta el sol, que generan riqueza, que generan empleo, que generan certidumbre en la seguridad alimentaria, abandonados. Motorizan la economía local. Naturalmente. Entonces, no es, vuelvo y te repito, Brito, es que no es Moca, es que es un fracaso agropecuario nacional. Este gobierno ha sido una desgracia para el campo en la República Dominicana. Ahora, Carlos Amarante Baré, ¿cómo concilia la población? La población escucha un discurso pesimista por parte de la oposición política. Sin embargo, cuando escuchamos a los voceros de este gobierno, nos dicen maravilla. Bueno, hace poco más de una semana el propio presidente de la República hablaba de que su gobierno ha logrado borrar a la República Dominicana del mapa de la pobreza. Entonces la gente está en medio de un discurso pesimista y de otro discurso oficialista muy positivo. Pero el discurso de los que estamos en la oposición no es pesimista, es realista. Porque lo que hacemos es expresar la realidad. Ustedes son un medio muy importante en la República Dominicana, nada más hay que irse a los campos. Nada más hay que acercarse a las asociaciones de productores, preguntarle a los productores de tomates, preguntarle a los productores de cebolla, preguntarle a los productores de huevos. Nada más hay que preguntarles. A los ganaderos. Y ahí tendrá una radiografía
que no es que lo dice la oposición, porque cuando yo hablo no es porque yo me lo estoy inventando. Yo lo que hago es recoger el sentir de los sectores productivos en la República Dominicana. Y con respecto a lo de hambre cero, lo que pasa es que ese informe no se leyó completo. Ese mismo informe dice que hay 2 millones de dominicanos que no completan las proteínas suficientes, lo cual quiere decir que están deficitariamente alimentados, para decirlo de alguna manera. Están subalimentados. Entonces, también aquí hay un tema que es importante. Yo creo en las políticas sociales, porque las políticas sociales que buscan generar empleos, que buscan fortalecer el sector salud, que buscan fortalecer el sector educativo, que buscan crear cierto bienestar en la población, tienen todo nuestro apoyo. Y lo que haga este y cualquier gobierno tendrá nuestro apoyo. Sin embargo, cuando tú ves que un gobierno como este se ha inventado el tema de los bonos, aquí dan bonos, una brisita para cualquier cosa. Sí. Y están tomando dinero prestado, dólares, préstamos internacionales para financiar gasto corriente, para financiar brisitas, para financiar nóminas. Estamos ante un fracaso. Ellos decían cuando estaban en la oposición que en los gobiernos que nosotros tuvimos, eso era crecimiento con esteroides. 40.000 millones de dólares. Ellos van por 80.000. El doble. Esta gente han tomado, ellos como gobierno directamente, 30.000 millones de dólares. Entonces, esto es esteroide. Eso es algo más que esteroide. Entonces, lo cierto es que no estamos avanzando en una política de generación de empleos dignos, porque los empleos que se generan en el sector público, por Dios, sabemos que una parte importante de eso son botellas. Clientelismo político. Tú tienes que se está pensionando gente que nunca han tenido ningún vínculo con el Estado, haciendo un uso abusivo de lo que son pensiones solidarias. Hay gente en Nueva York y en el extranjero trabajando bien, gente que se han retirado en los Estados Unidos, que tienen su pensión de allá, pero además tienen una brisita de jubilación sin haber dado nunca un golpe en el Estado, sin haber trabajado nunca en el Estado, tienen sus 40, sus 50, sus 80 y hasta sus 100. Entonces, al final, cuando tú haces un balance de este gobierno, esto es un fracaso. Porque si tú te pones a ver sector por sector, ¿y cuál es el sector que está bien en República Dominicana? Que no sean los funcionarios del gobierno. ¿Cuál es el sector que está bien? ¿Cuál es? Incluso yo siento que también en este tema de la soberanía están tan postrados ante el gobierno de los Estados Unidos que no defienden con vigor. Ahora nos acaban de sembrar un 2% extra. Teníamos un 10%, ahora no han puesto un 2% extra de aranceles. Eso significa probablemente alrededor de 1.000 millones de dólares que dejará de recibir la República Dominicana. Bueno, lo estamos manejando, estamos trabajando para ver, nada. Sí. Nada, porque no tienen... Siendo este gobierno uno de los más aliados de la administración de Trump. Porque tienen miedo en defender la producción nacional ante el señor Donald Trump. Tienen miedo. Mire. Entonces, vamos, es que no hay logros evidentes. Una que otra obra, bueno, después de tantos años, 6, 7, 8 años en el gobierno, manejando tanto dinero, dejarán un par de obras ahí, pero ve a los pueblos. A propósito de Moca, ahí tienen desde que comenzó el gobierno, están haciendo un empalme que dijeron que era una circunvalación, pero no es una circunvalación. Es un empalme de 1.2, 1.3 kilómetros, que va del cruce de Estancia Nueva al cruce de Chero en Juan López. Bueno, ahí han durado mucho para hacer eso, 1.2 kilómetros, y todavía está la obra, que es una obra importante. Y los mocanos la vamos a agradecer, porque además los mocanos aportamos tanto. El presidente estuvo hace un tiempito por allá
Y entonces lo abordó una periodista y le dijo, presidente, mire, que en Moca falta esto, que en Moca falta otro. Y entonces el presidente dijo, bueno, pero le hicimos la carretera de que va de Moca al cruce de Sabaneta, del cruce de San Vito al cruce de Sabaneta, y estamos haciendo la circunvalación. ¿Quieren más? Claro, presidente, que queremos más. Porque Eso fue un aportamos, reproche del porque presidente. somos una provincia productiva, porque nos lo merecemos, y porque además el poco gasto de capital que tiene este gobierno, que es muy poco, porque aquí se ha caído de forma vertiginosa el gasto de capital, bueno, pues eso está concentrado en Santiago y la capital, por Dios. Ahora, Carlos, Obras paralizadas en todo el país. Bueno, porque terminen, por fin ya, que terminen el bendito empalme, porque no voy a hablar de varios derrumbes y puentes que hace tiempo que están ahí y que nosotros sabemos que esta gente Y no no va a le dar dan solución. ya en sentido general, este próximo 16 de agosto, estamos hablando a ley de 6 días, este gobierno, segundo mandato de Abinader, arriba a sus 2 años, serían 6 años desde 2026. ¿Cómo usted visualiza, proyecta, pronostica que finalice en el 2028 el PRM y Luis Abinader? Gracias a Dios que estamos viviendo en un sistema democrático y en el año 2028 ellos se van. No hay manera de que permanezcan en el poder. Por múltiples razones. Por un gobierno que no ha cumplido lo que ha prometido. Porque ha crecido la desesperanza en la población. Y porque la oferta electoral que pueda hacer el PRM va a estar maleada por un gobierno rechazado por la mayoría del pueblo dominicano. Porque, extrañamente, el grupo de gente que se constituyó para hacer el Partido Revolucionario Moderno eran personas provenientes mayoritariamente del mundo de la política. Pero este gobierno ha tenido un sello empresarial. Esto ha desbordado los límites. Y yo siento que la división social del trabajo, el hombre no se la inventó por diversión. Zapatero a tu zapato. Doctor, Yo creo que cuando tú no puedes poner un país en manos de un pequeño grupo de empresarios a decidir la suerte de la mayoría. Y las ofertas que pueden aparecer dentro del Partido Revolucionario Moderno, lo que van es a agravar esa tendencia tecnocrática, empresarial, que gracias a Dios, dado que estamos en un régimen democrático, serán expulsados del gobierno en primera vuelta. Y si quiere podemos comenzar a tratar ese tema. doctor, continuamos con el PRM. Ayer el PRM juramentó sus nuevas autoridades del partido. Y usted ha dicho que ese tipo de acuerdo de aposento es como antidemocrático. ¿A qué se debe eso? Mira, yo no voy a criticar lo que ellos hicieron. Dice Euclides Gutiérrez, un sabio. Dice el profesor Euclides Gutiérrez que en política se hace lo que conviene. Ellos están haciendo lo que les conviene. El tema es la coherencia. Ellos criticaban cuando nosotros hacíamos lo mismo. Ahora lo están haciendo. Porque si algo ha tenido el PRM en el gobierno es que todo lo que criticaba lo ha multiplicado por 5, por 10. Y bueno, no voy a entrar en las cosas internas porque a mí no me toca hablar de los asuntos internos del PRM. Yo sí esa institución la juzgo como un actor político que es, que nos ha dado este mal gobierno. Y lo que yo estoy proyectando es que la caída del PRM va a ser estrepitosa.
Cuando Hipólito Mejía fue candidato en el año 2004, después de la crisis financiera Eso del cuando intentó 2003, reelegirse. del 2003, cuando intentó reelegirse, sacó 33%. Yo dudo que el PRM llegue a 35%. Y cuidado si no se quedan entre 30 y 32. Que eso dice la última medición. Porque lo que está midiendo el PRM es alrededor de 30%. Eso es lo que están midiendo el PRM y sus potenciales aspirantes. Y por el otro lado, tú tienes una oposición que cada día se fortalece más y que va decidida a buscar una decisión en primera vuelta. Hay gente que me dice, no, pero es que no es posible que haya una salida en primera vuelta porque hay un sistema de 3 partidos. Y entonces eso impide que haya una segunda vuelta. Eso es falso. El dominicano, el votante dominicano, la sociedad dominicana, el pueblo dominicano que va a votar, no le gustan la segunda vuelta. Claro. Solamente hubo una primera vuelta, una primera y una segunda vuelta en el año 96, 96. porque era un sistema nuevo. Y bueno, y estaba la presencia de Balaguer, la presencia de Peña Gómez, y todo eso, sentenció una segunda vuelta que ganó Lionel y el PLD. Eso no existe ahora. Desde ese momento han habido 7 elecciones presidenciales, todas decididas en primera vuelta. Es que de manera natural. Ahora no será diferente. La diferencia es que Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo y una coalición que de forma natural se está congregando alrededor de Lionel, van a ganar las elecciones en mayo. Entonces hay gente que me dice, pero ¿y el PLD? Que el PLD se está fortaleciendo. El PLD va a sufrir otra vez. Lo sufrió en el 24. Yo estaba ahí en la comisión de estrategia del PLD. Y lo va a sufrir ahora, el síndrome del voto útil. Es que la mayoría de los que votan a ese partido quieren salir del PRM. Entonces, vamos, se van a dar cuenta, la mayoría de esos votantes, de que la vía más fácil es votar por alguien por quien ellos votaron muchísimas veces en procesos electorales anteriores. Ese trasvase de voto útil se va a dar de manera natural. Ya comenzó a darse en el 24, porque Abel debía haber sacado un 16%, pero hubo un desplazamiento por el tema de que nadie quiere segunda vuelta. O sea que usted dice que en el 24 mucha gente del PLD votó ya por Lionel ahí en el 24. Sí, hubo gente que votaron, votantes. Mira, en la comisión de estrategia, el dolor de cabeza que había en el PLD con Abel, y yo era la comisión de estrategia, era que cuando ellos hacían las encuestas, Abel, Danilo, Charlie, que era lo que hacían las encuestas, que nunca nos las enseñaron, pero nos daban un dato. Consistentemente, gente que se declaraban PLDistas, 35-40%, decían que iban a votar por Lionel. Yo creo que eso va a llegar al 60% de lo que se sigan declarando. El propio Danilo lo dijo también. Porque lo de Lionel no se veía claro en el 24, porque Luis era el presidente en reelección, no es fácil ganarle. Tenía una gran popularidad. Llegaba más o menos bien, pero ahora Luis no es candidato, va a llegar con un partido despreciado popularmente, con un gobierno cuestionado popularmente. Entonces, lo de Lionel en primera vuelta no es, o sea, Lionel está imparable hacia el año 2028. Y aunque haya un pequeño sector dentro del PLD que hará hasta lo imposible para impedirlo, no lo lograrán. Porque al final tú no puedes impedir que la voluntad mayoritaria del pueblo, parte de ese pueblo es el PLD, que sufre las consecuencias de este gobierno, se ponga de acuerdo de manera natural para hacer lo que ha hecho, vuelvo y repito, en 7 procesos electorales continuos. Solución en primera vuelta. Ese pequeño sector que usted cita en el PLD que se opondría a una alianza con Lionel, ¿quién lo encabeza? Danilo Medina. Mira,
Yo hace un tiempo que he decidido no mencionar nombre con respecto al PLD. He decidido no mencionar nombre. Lo mencioné yo. Pero todo el mundo sabe, ahí adentro, que hay un sector que ya se opuso a la alianza en el año 2023. Carlos Amarante Baré fue el propulsor de eso que se terminó llamando Rescate RD. Dentro del PLD yo fui que propugné por el reencuentro y por la alianza. Eso se torpedió, pero de una forma brutal. Y eso pasó en el comité político del PLD, a contracorriente. Cuando nosotros fuimos a esa reunión del comité político del PLD, éramos 12 contra 29. Y al final no se sometió a votación porque los argumentos de nosotros fueron tan fuertes a favor de un acuerdo que terminaron aceptándolo. Pero después que lo aceptaron, todo eso se socavó desde abajo. Pero esos Bien, miembros, vamos, Emilio, a la pausa y luego esos miembros del comité político no deciden por lo que decide la base, que son los que están abajo y que le agradecen a Leonel. Y sobre todo, por el votante. Es el votante. Hay un votante morado que votó por Leonel, que quiere salir del PRM, que sabe que con el candidato del PLD no saldrán del PRM y lo van a resolver en primera vuelta. Vuelvo y te repito, 35-40% de personas que se identificaban como PLDistas preferían a Leonel. Creo que eso llegará al 60% ahora en el 28. Bien, estamos conversando con Carlos Amarante Baré. Vamos a la segunda y la última pausa del programa y luego cerramos con la parte final. Mantenga la sintonía. Bueno, seguimos conversando con Carlos Amarante Baré. Carlos, hay un proyecto político de información que usted encabeza que se llama Avancemos el País. Con seguridad le interesa saber cómo va ese proceso de conformación y a los fines de reconocimiento posterior de la Junta Central Electoral. Muchas gracias, Luis, por darme la oportunidad de hablar un poco de Avancemos. Todo es conocido de que ya hace un tiempo que estamos trabajando en la conformación de una nueva organización política que queremos hasta cierto punto que recoja esta organización las buenas prácticas de la vida partidaria dominicana, pero que al mismo tiempo rechace las malas prácticas que se reproducen en el sistema de partido de nuestro país. Hemos avanzado mucho. Nosotros oficialmente nacimos el 20 de octubre del año 2024 y ya tenemos un tiempo trabajando en lo que es llenar los requisitos que establece la ley de partidos políticos y los reglamentos de la Junta para procurar el reconocimiento. Nosotros hemos andado, el equipo político de Avancemos, todo el país, desde que arrancamos, configurando, juramentando las estructuras de Avancemos a nivel nacional. En los últimos meses nos hemos concentrado ya específicamente en lo que son los requisitos de la ley 3318 sobre partidos políticos. Dentro de los requisitos que la Junta, que tenemos que depositar en la Junta, están que tenemos que tener una estructura dirigencial en los 162 municipios que hay en la República Dominicana. Eso lo tenemos resuelto. Tenemos que depositar el aval. No es un padrón, el aval, el consentimiento del 2% de los electores dominicanos, equivalente ese 2% a los que participaron, a los que votaron válidamente en las elecciones del año 2024. Votaron 4.3 millones. El 2% son 86,000 y tantos dominicanos y dominicanas que estamos procurando, mediante un formulario, que nos firmen para decirle a la Junta que ellos están de acuerdo con que a Avancemos se le otorgue el reconocimiento. Es un aval. No son miembros de Avancemos, no
forman parte del padrón de Avancemos. Por lo tanto, una gente de cualquier partido político que quiera que Avancemos sea reconocido, una persona que no le guste la política, una gente que no vote en las elecciones, pero que quiera ayudarnos a conseguirle reconocimiento, puede darnos su firma, puede darnos su aval para que la Junta nos dé ese reconocimiento. Y por último, un local nacional. La ley dice que ese local debe de estar o en el Distrito Nacional o en la provincia del Gran Santo Domingo. Estamos en la provincia. Ese local lo hemos abierto, lo dejamos abierto hace ya como 2 o 3 meses. Está en Los Alcarrizos, en una plaza. Y bueno, y ahí realizamos las actividades propias de nuestra organización política. Ya todo lo demás que tiene que ver con estatutos, declaración de principios, etcétera, etcétera, bueno, pues todo eso ya está trabajado. Lo que quiero decirle es que, como dice el refrán, vamos viento en popa y a toda vela rumbo al reconocimiento. Iremos en su momento depositando todo esto, porque hay unos plazos, el límite que tiene la Junta fijado, que creo que es febrero, 18 de febrero del año próximo, pero nosotros evidentemente estamos trabajando para en este año dejar todo resuelto lo de Avancemos. Quiere decir que vamos muy bien. Y le he tenido que dar la vuelta al país. Esos 162 municipios, algunos, los más lejanos, solamente he ido una vez, pero hay otros que lo he visitado 2 veces, la mayoría. Por cierto, ¿cuál es el sentir de la gente? No, lo que estoy palpando es una cosa increíble. Yo me paro nos paramos en las paradas que hay cuando tú vas para las regiones. Entramos a colmados, en gasolineras. Nos paramos en diferentes lugares en este recorrido. Nos desmontamos. Yo siempre aprovecho, llego temprano a los sitios y voy al parque. A uno lo reconocen. Y la gente se acerca. Ah, pero usted es Amarante, usted que era ministro de Educación, usted que era... Se acercan y lo que me dicen es, Amarante, esta gente hay que sacarla. Yo no sé de qué partido son. Esta gente hay que sacarla. Y así comienza una conversación. Es un clamor. No es casual de que el PRM ande marcando 30. Y en esos recorridos, te confieso, a mí nadie me habla de los precandidatos del PRM. A mí nadie me habla de los precandidatos del PLD. Yo lo que siento es que la gente se está poniendo para Leonel. No es casual entonces que en las encuestas Leonel ande merodeando el 40%. Y como dice un amigo mío, si Leonel, que anda tirado a la calle el medio, termina este año con 40 y arranca enero con 40%, 40, 41, 42, eso que estamos pronosticando no es un sueño, no es una quimera, ni es una ilusión. Es una realidad. Es decisión en primera vuelta en el año 2028, en mayo, con Leonel. Carlos, Eso es lo que yo he palpado. nos dice producción que ya el tiempo venció. Yo voy a robarle un minuto a producción para preguntarle a usted que me lo responda, haga el esfuerzo en un minuto. En su condición de ex ministro de Educación, ¿cómo anda la educación en República Dominicana hoy día? Mira, el año escolar inicia en días y yo lo que quiero es alentar al Ministerio de Educación, a los profesores, al Magisterio Nacional, a los padres, a los tutores, a los amigos de las escuelas, a que hagan un gran esfuerzo para que tengamos un inicio de año escolar exitoso. Eso es lo primero, ese es mi deseo, esa es mi voluntad y es mi exhortación. En segundo lugar, ya con respecto a la marcha del sistema educativo dominicano, no andamos bien. Porque esto es tan simple, Luis, como que nadie puede enseñar lo que no sabe. El
techo de la calidad de un sistema educativo es la calidad de sus docentes. Cuando nosotros fuimos ministros, apostamos por elevar la calidad académica, profesional del magisterio, a través de un programa de excelencia académica y a través de un programa de becas para los bachilleres que quisieran estudiar educación en las universidades del país. Se dictó la normativa 0915 para obligar a las universidades a impartir una verdadera carrera magisterial, que no lo están haciendo ahora. Si no logramos eso, vamos a seguir dando vueltas y diciendo que no avanzamos en la calidad, que estamos en los últimos lugares. Hay que transformar el magisterio, hay que capacitarlo, lo que tenemos, y lo que salgan de las universidades, bueno, pues que sea un mejor docente. Hasta que no logremos eso, estaremos dándonos golpes en la cabeza de que tenemos un problema con la calidad educativa. Bien, Carlos, las gracias primero por haber aceptado la invitación al programa, también las gracias por las informaciones, ponderaciones y reflexiones que ha compartido aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Hemos conversado con Carlos Amarante Baret, político, abogado, presidente del Partido Información Avancemos. A ustedes también las gracias por la atención prestada.